Nuestra tutoría número 5 de la asignatura de trabajo de fin de grado de trabajo social. Ya sabéis, estamos en el último cuatrimestre, en el último curso, acabándolo todo y le vamos a dar caña. Porque hoy va a ser seguramente la última sesión que voy a grabar, ¿vale? Porque ya lo que se quedará serán sesiones de dudas o de cuestiones que queráis comentar conmigo, de trabajar conmigo de manera más sobre vuestros TFG o las cuestiones que necesitéis, ¿vale? En principio, yo traigo un material preparado, pero antes, si hay dudas o alguna cuestión que queráis compartir conmigo y yo os pueda ayudar, pues levantáis la mano, o sea, le dais al icono de levantar la mano o directamente activáis micro y empezamos, ¿vale? Bueno, si no luego, no pasa nada. Luego nos vamos animando. Bueno, vamos a darle caña. De las cuestiones que nosotros hemos ido trabajando, habrá cosas que os resulten de lo que yo he ido explicando que sean de más utilidad o menos utilidad o más aplicables, menos aplicables en los trabajos de fin de grado que vuestros tutores y vuestras tutoras os van planteando, ¿vale? Con ello, lo importante, ya sabéis, tenéis ahí el tema del borrador, tenéis una serie de elementos que nos van a servir de ayuda, recordad las fechas, recordad que para colgar ese tipo de materiales y demás siempre se crearán espacios específicos en nuestra aula virtual, que no los creo yo, evidentemente los crean vuestros tutores y vuestras tutoras, donde vosotros colgaréis o colocaréis vuestros trabajos. Ahí también se ve si hay plagio, os lo digo para que lo sepáis. Tened mucho cuidadito con copiar y pegar cosas y rollos de esos, sobre todo sin citar, porque es un delito, es plagio y os pueden invalidar el TFG o lo que sea. Entonces, por eso cuando lo colgáis a través de la plataforma, lo normal es que las plataformas hagan un rastreo de lo que tienen esos archivos y saben si está hay copia-pega y todas esas cosas, lo saben los tutores o lo pueden saber perfectamente. Y si no, se pueden utilizar un montón de software de apoyo, de ayuda para saber si hemos tomado de algún sitio, incluso si habéis utilizado la inteligencia artificial. Barito, ¿no se puede utilizar la inteligencia artificial? Sí, podemos utilizar la inteligencia artificial igual que utilizamos una calculadora para hacer cuenta, pero no solo que lo haga ese software de apoyo denominados de inteligencia artificial, sino que nos sirvan a nosotros de orientación o para hacer mejores búsquedas, para entender temáticas o para hacer una corrección ortográfica o de lenguaje o de expresión, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado en cómo utilizáis las herramientas de manera que no hagáis cosas que os puedan perjudicar en un momento determinado en las horas que le echáis a los TFI, que son bastantes, ¿vale? Entonces, dicho lo cual y todo el mundo precavido, vamos a empezar a ver un poquito la última parte del trabajo de fin de grado. ¿Cuál es la última parte? La última parte es que en algún momento nuestros tutores, nuestras tutoras, cuando ya hayamos aprobado el TFG y nos digan, tiene un 8, tiene un 9, tiene un 10, ole tú, nos van a desear, tiene que defenderlo, ¿vale? Entonces tienes que ir a la defensa. ¿Defensa qué? Pues una exposición. Esa exposición en la UNED, como se hicieron el año pasado, porque fueron la primera vez que se pusieron tal cual, ¿vale? Aunque hay precedente en algunas otras cosas, básicamente es que te citan un día, una hora y tienes unos minutos para tú exponer tu trabajo de fin de grado. ¿Qué expone? Tu trabajo de fin de grado que tu tutor y tu tutora ya te ha corregido y has aprobado. No sé si me estoy explicando. Es decir, el contenido ya está aprobado, pero evidentemente tienes que defenderlo, tienes que explicar las diferentes cuestiones que tienen que ver con él. ¿Qué es lo que nos van a preguntar o nos van a pedir? Pues básicamente tres cosas, tres, que son las que van a pedirle a todo el mundo, ¿vale? Una, los objetivos o unidad de análisis o planteamiento de qué es lo que quieres estudiar, qué quieres investigar y por qué, ¿vale? Ahí podemos meter citas. El cómo lo hemos hecho, metodología, sea una investigación, sea lo que sea, hay siempre un procedimiento, un proceso. Y tres, ¿qué conclusiones hemos llegado? ¿Qué hallazgos? ¿Qué lo que sea? Oye, por eso cada uno, cada una de vosotras, tenéis TFG distintos y tendréis que hacer esos exámenes, esas defensas que se denominan y serán totalmente distintas, ¿vale? Con lo cual, más que intentar ver qué le puede preguntar uno a otro, qué le ha preguntado uno a otro, que las respuestas siempre son distintas en cada TFG, ¿vale? Por eso es muy importante. Vamos a ver cómo se defiende un TFG con estas características, cómo nos lo podemos preparar.
¿vale? Con lo cual, sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar, pues siempre va a ser mucho más sencillo, predecible y nos lo podemos organizar mejor. Entonces, el año pasado creé un contenido de exposición que lo que voy a hacer es compartirlo con vosotros y con vosotras, que fue de mucha utilidad, o al menos eso me dijeron los compis que hicieron las defensas, que espero que también os sirvan a todas. Vamos a ver, ponemos por aquí. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo hacer una buena defensa de tu TFG en la UNE? Bueno, lo primero, la importante. ¿Qué nos dice la guía de la asignatura? La guía de la asignatura la explicamos el primer día. De todas maneras la tenéis por ahí. La nota obtenida en la defensa tiene una nota ponderada o un peso, para que nos entendamos, del 20% de la calificación. Es decir, nosotros cuando presentamos el TFG, ¿vale? Ya final, y nos dicen, mira, está aprobado, tiene un tal calificación. Vas a defensa. Esa calificación, sea la que sea, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, lo que sea, esa calificación es el 80% de nuestra nota de TFE. Es decir, esta defensa supone, que también nos pondrán una nota, un peso del 20% en todo el TFE, ¿vale? Por tanto, es interesante, ¿vale? La defensa se realizará de manera online, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Y la defensa tendrá una duración aproximada de 20 minutos y consistirá en la exposición oral del trabajo. ¿Vale? Esto 20 minutos es mucho o es poco. Bueno, para empezar, hay veces que no son 20 minutos, que os dan un poquito menos, y hay veces que os dan un poquito más, ¿vale? 20 minutos de una cosa que vosotros controláis, que habéis hecho vuestro trabajo, que seguramente habéis preparado una pequeña exposición en PowerPoint. Cuando empezáis a hablar con la primera transparencia, sin querer, os podéis llevar 10 minutos nomás hablando con la primera transparencia, ¿vale? Entonces, algo que parece muy largo, cuando empezáis a exponerlo, ¿vale? Van pasando los minutos y os podéis comer tiempo. De hecho, una de las recomendaciones que os voy a hacer es que cuando tengáis más o menos planteado lo que vais a exponer, ¿vale? Tengáis o hagáis pruebas en casa, hagáis ensayos en casa y sobre todo miráis el tiempo porque os pueden reñir si os pasáis, ¿vale? En cualquier caso, bueno, eso es lo que nos dice más o menos la guía sobre el propio trabajo de fin de grado. ¿Qué van a evaluar? Las tres cuestiones que os he dicho al principio, lo dije también el primer día de clase, el primer día de tutoría. Primero, ¿de qué va mi TFG? La delimitación del objeto del TFG y el interés del mismo, lo importante que es, ¿vale? Esta parte es la que nos permite poder explicar teóricamente o meter citas o hablar de estudios anteriores o de autores importantes o de escuelas importantes. Vais viendo, esa es la primera parte. La segunda parte me van a evaluar es cómo lo he hecho, es la metodología empleada. Evaristo, es que yo lo que he hecho es un cuestionario y de ese cuestionario he sacado una serie de datos o de resultados y los he descrito. ¿Vale? Pero ¿cómo has hecho eso? Pues mira, pues se ha diseñado un cuestionario, se han hecho una serie de preguntas, se han validado, me he puesto a buscar a la gente del perfil, he seleccionado la muestra, a partir de ahí hemos cogido y nos hemos encontrado con esas personas, le hemos pasado los cuestionarios, luego me he ido a mi casa, lo hemos tabulado, lo hemos analizado, todo eso es metodología, ¿vale? Y evidentemente con todos esos trabajos que nosotros hemos hecho, ese objeto de TFG, con el interés del mismo y el cómo se lleva a cabo, me lleva a un ciclo, ¿vale? A las conclusiones del trabajo. Normalmente todos los TFG habéis planteado, si no, objetivos, hipótesis, ¿vale? Habéis planteado algo que queréis obtener. Por tanto, las conclusiones deberíais de cerrarlas primero con los datos o los resultados que nosotros hemos tenido de esa metodología y a partir de ahí cerramos diciendo si esos objetivos, esas hipótesis se han cumplido y en qué grado y de qué manera y de qué forma. Esto a grosso modo, esto en verdad se puede explicar en 1 hora o en 5 minutos, las 3 puntos. He estudiado no sé qué y a partir de aquí he hecho esto y he descubierto esto, o he obtenido esta conclusión o he llegado a este resultado final. Vais viendo, o sea, se puede decir muy rápido, pero lo vamos a hacer en ese tiempo, ¿vale? En 20 minutos, vamos a intentar no extendernos, pero puede ser que algún tutor nos diga, no, no, 7, 8 minutos. Bueno, pues 7, 8 minutos también lo podemos hacer, ¿vale? Las tres preguntas. Consejos de lo bueno. Vamos por los consejos de lo bueno. Bueno, ¿qué me garantiza que lo que yo vaya a hacer esté potente? Bueno, pues tengo que prepararme. Preparación exhaustiva antes de la defensa. Asegúrate de conocer tu trabajo de fin de grado a fondo. Recordad que vuestro trabajo de fin de grado, quien mejor lo conoce sois vosotras y vosotros, que sois los que lo habéis realizado.
Repasa cada sección desde la introducción hasta las conclusiones y familiarízate con los detalles de tu investigación. Pero esto me tengo que aprender todos los datos. Es que he puesto tabla de 10 estudios de la Organización Mundial de la Salud. Eso me lo tengo que saber de memoria. Hombre, no te lo tienes que saber de memoria. Pero sí tienes que tener capacidad para decir, pues yo he ido a la OMS, he sacado estos datos y he hecho tal análisis o he descubierto tales cosas. Y eso está en la página capítulo 1 de mí o en el capítulo 2, en el apartado 3 de mi TFS. Y controlo lo que hay ahí dentro, aunque no me lo sepa de memoria. Entonces es bueno que lo controléis. Sabéis mucho y vais a saber mucho de vuestro trabajo de fin de grado solamente en el hecho de hacerlo. ¿Vale? Con ello, más consejos. Tenéis que hacer o practicar la presentación. Prepara una presentación clara y concisa que resuma los aspectos más importantes de tu trabajo. Si pueden ser en esas 3 preguntas o 3 bloques que yo os he comentado, mejor. Y practica varias veces frente a amigos, familiares, colegas, para que vosotros también ganéis confianza y fluidez. Recordad que esto va a tener como 2 partes, vamos a decirlo así, ¿vale? La primera parte donde yo llevo, me va a decir mi tutor, mi tutora, pues fulanito, puedes empezar y vosotros vais a hacer la exposición. Evaristo, si tengo un PowerPoint, lo puedo presentar a través de el aula virtual de la videoconferencia. Claro, lo podéis presentar a través de ahí. Si no lo sabéis, mirad cómo se hace para que lo tengáis claro, ¿vale? O si no lo puedo presentar, si lo puedo tener impreso, lo puedo tener delante, ¿vale? Yo tener mi propia guía de cómo voy a ir exponiendo los datos. O sea que el hacer la exposición y prepararla en un PowerPoint, prepararla para vosotros o para presentarla es muy bueno. Y además, si lo podéis ensayar, mejor. Es decir, esa parte la lleváis controlada porque la lleváis ensayada. ¿Cuál es la otra parte, la que no lleváis ensayada? ¿Cuál es? Porque me pueden hacer preguntas. Me pueden decir, oye, Miso, eso que usted ha dicho, o yo me acuerdo que leí en tu página tal, este tema, ¿esto qué significa? Que no lo he entendido bien. Bueno, pues le respondemos. ¿Vale? Esa parte no la llevamos preparada, pero como conocemos bien nuestro trabajo de fin de grado, pues podemos defenderlo o explicarlo. Oiga, es que he visto que usted en la página 10 tiene 18 faltas de ortografía. Ahí no pelearlo. Es decir, oye, es que la has cagado, has hecho 18 faltas de ortografía, la has hecho mal. ¿Vale? Pues perdón usted, no he pasado el corrector, me he despistado, habré mandado de esa página la versión que no era la definitiva, tomo nota para corregirlo. O sea, cuando uno lo ha hecho mal, pues reconoce la parte que haya hecho mal, ¿vale? Más consejos. Conoce a tu audiencia. ¿Quiénes nos van a escuchar? Investiga quiénes serán los miembros del tribunal y adapta tu presentación a su nivel de conocimiento y experiencia en el tema. En este caso, ¿vale? ¿Quién va a ser? Pues nuestro tutor o nuestra tutora. Como mínimo, puede haber más gente, podría haber más gente, ¿vale? Pero son gente del estilo de nuestro tutor o nuestra tutora. Es decir, lo que le interesa es lo que seguramente nos haya hecho correcciones, nos haya hecho aportaciones, nos haya hecho matices o aspectos que nos han dicho, esto me ha encantado, bueno, pues eso lo voy a resaltar, ¿vale? Esa es nuestra audiencia. Tenemos que adaptarnos nuestro lenguaje, nuestra manera de expresión, nuestra manera de transmitir las ideas a quien nos va a escuchar, ¿vale? Entonces eso no lo tenemos que currar, ¿vale? Por tanto, hablamos de usted, no conocemos a la persona, hablamos de usted. Es que muy jovencito o muy jovencita, hablamos de usted. Esa persona es doctor o doctora y yo ya sé porque yo he ido a su currículum o he ido al perfil de la UNED y veo que tiene un doctorado, pues se le llama doctor o doctora. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo académico. Y si no lo sé, pues don o doña. ¿Vale? Es muy importante que mantengamos una cortesía académica mínima con nuestros interlocutores y con esa audiencia que es la que nos está esperando para escuchar. Más consejos buenos. Te tienes que organizar. Por eso os pongo aquí, estructura tu presentación. Organiza tu presentación, ese PowerPoint o esa manera en que yo la voy a desarrollar de manera lógica y coherente, comenzando por una introducción clara del problema de investigación, seguida de una metodología que utilizamos y de los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. Esa es la manera en que se exponen las cosas en la academia. La academia es la universidad, el mundo académico, ¿vale? Entonces, pues eso pueden ser los apartados, o sea, puede ser la guía en que nosotros lo hacemos, ¿vale? Y es importante que sigamos esa coherencia porque el que nos escucha o la que nos escucha está en nuestro mismo nivel, está esperando esta información que además la presente de esta manera. ¿Vale? Por eso los TFG además tienen una estructura que le hemos dado desde el primer día y aparece en nuestra guía de la asignatura. ¿Vale? Utiliza recursos visuales.
Apoya tu presentación con diapositivas claras y visualmente que sean atractivas, que resuman los puntos claves de tu trabajo. Evita mucha información de texto. Utiliza gráficos o figuras que te ayuden, tablas, imágenes, para ilustrar partes que tú consideres que quieres destacar, ¿vale? Estos elementos son importantes, pero lo tenemos que hacer sin saturar las transparencias o la información que demos. Por recordar que nuestro tutor o nuestra tutora ya ha leído el TFG y lo ha corregido, sabe lo que le gusta y lo que no. ¿Vale? Lo que está viendo es cómo nosotros lo expresamos, lo defendemos, esa parte nos están evaluando. ¿Vale? Entonces tenemos que transmitir lo mejor posible. Si nosotros cogemos cositas de autores o mencionamos cosas de autores, mete cita. Ya sabéis cómo una cita en un texto, la podéis meter entre paréntesis el apellido, coma y el año. ¿Vale? ¿Vale? Si tú utilizas una imagen que no es mía, una gráfica que no es mía, una figura que no la hice yo, abajo en chiquitito ponemos la cita. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque también es un texto académico, ¿vale? Y va en un contexto académico que tenemos que intentar no saltarnos a la torera de ese tipo de elementos, ¿vale? Mantén la calma y la confianza. Durante la defensa, trata de mantener la calma y la confianza en ti misma. Habla con claridad y seguridad y utiliza el lenguaje corporal para transmitir confianza y profesionalismo. Por favor, grabaros, veros cómo os expresáis. Mirad si utilizáis mucho las manos, para dónde estáis mirando, si se os entiende cuando vocalizáis, si vais muy ligero o muy despacio. Todos esos elementos los podéis controlar y os pueden ayudar o desayudar, ¿vale? Mola que os ayuden. Entonces, intentad jugar con toda la comunicación no verbal, ¿vale? Y la parte de que se os va a escuchar y se os va a ver para que vosotros tengáis el control. Por favor, utilizamos el usted. Utilizamos todo el tiempo el usted. Muy importante. Entonces, este elemento de respeto se marca una determinada distancia, también académica, y facilita la evaluación y el contexto. Si vosotros asistís presencialmente a una defensa de trabajo de fin de grado, de trabajo de fin de máster, de tesis doctorales, vais a una conferencia, se expresa la persona que habla con un determinado lenguaje. Y el usted, en este caso, un lenguaje muy cortés, ¿vale? Que se utiliza bien en estos contextos y está bien y es bienvenido en estos contextos. Bueno, ahí para que os sintáis más tranquilito, calma, respiramos y nos relajamos. Más consejos importantes. Atento. Escucha atentamente las preguntas. ¿Evaristo, me van a hacer preguntas? Ya te he dicho que sí. Te van a hacer seguramente mínimo una pregunta. Algo tendrán que preguntarte. ¿Vale? Lo normal es que te pregunten para ver cositas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, escucha atentamente las preguntas que te hagan los miembros del tribunal y tómate tu tiempo para responder de manera clara y fundamentada. Esto es como la gente que va al médico se pone nervioso y el médico le cuenta lo que le pasa, sale del médico y dice, ¿qué te has dicho? Y se pone, no sé, no me he enterado de nada. Pero vamos a ver, si llevas una hora hablando con el médico, ¿cómo que no te has enterado? Porque no estabas escuchando, estabas nervioso o estabas nervioso. Entonces, nos paramos. ¿Cómo mejor escuchamos? Pues tenemos una hojita de papel y un boli y nosotros cuando nos hacen una pregunta la vamos anotando y por fuerza nos tenemos que estar enterando. Y si no nos enteramos, volvemos a leer la pregunta que nos han hecho y la valoramos, la ponderamos, nos calmamos, respiramos. ¿Entendido? Todos esos elementos son importantes. Recordad que la persona está haciendo un esfuerzo por escucharos y por daros una mejor calificación de un trabajo que ya ha aprobado, habéis aprobado con esa persona. ¿Vale? Sé honesto. Sobre todo si hay limitaciones o las has cagado y has cometido errores. Si te preguntan sobre las limitaciones o debilidades de tu trabajo, dila. Eso es muy importante. No es mi trabajo es perfecto, sino mi trabajo es llegar hasta aquí. Me hubiese gustado llegar hasta este otro punto, o he llegado hasta aquí, he encontrado estos problemas en el camino, nuestras limitaciones. Esto es madurez académica y está muy bien valorado. Reconoce cualquier limitación potencial y discute cómo podría abordarse, sobre todo, futuras investigaciones. En todos los trabajos académicos, un artículo científico, siempre hay un apartado de limitaciones y de futuras o propuestas futuras investigaciones. Es decir, yo llego hasta aquí, estos son los problemas que he encontrado, me gustaría continuar este trabajo. ¿Qué me gustaría explorar a partir de aquí? Pues me gustaría explorar una comparativa entre países, una comparativa de género, me gustaría aumentar la muestra, me gustaría lo que sea que tú quisieras hacer con ese trabajo. Es decir, que se te vea que tu TFG llega hasta aquí
pero tu cabeza llega mucho más lejos, ¿eh? Y esto tiene muchas más posibilidades, contarlas, ¿vale? Esos elementos son importantes. Es más, ponerlas en vuestro TFG, en los últimos apartados, limitaciones de mi TFG, líneas futuras de investigación o de trabajo de esta idea. Y las ponéis, las describís. Impacto que estas ideas futuras podrían tener en la profesión del trabajo social. Meterlo. Esas reflexiones, ponedlas. Eso es bienvenido, eso es una madurez académica, en este caso, en un trabajo de fin de grado que vosotros estáis realizando, ¿vale? Siempre está muy bien. Agradece y solicita la retroalimentación. Vamos a ver. Al final de la defensa, agradece a los miembros del tribunal por su tiempo y consideración. Recomiendo, una vez que nosotros empezamos, nos van a decir, exponga usted el trabajo. Empezamos agradeciendo. Bueno, yo lo primero que quiero agradecerle su tiempo, su disponibilidad, el hecho de que me haya hecho las revisiones, para mí son muy importantes. Y a partir de ahora voy a empezar la exposición de mi trabajo. Mi trabajo va a tener los siguientes apartados. Tirirí, tirirí, tirirí. ¿Vale? Y ahí empezamos. Terminamos. Quiero cerrar volviéndole a agradecer su tiempo y quedando a su disposición para las preguntas o las consideraciones que quiera hacerme. Punto. Empezamos agradeciendo. Terminamos agradeciendo, porque además esa persona se está esforzando por darte a ti un espacio y por darte a ti más nota. Solicita siempre retroalimentación de tu trabajo. Estoy abierto a sus propuestas, a sus mejoras, a sus... Estos elementos son importantes. Estar abierto a comentarios constructivos te ayuda a ti a mejorar en el futuro. Recordad que este tipo de revisiones muy pocas veces las vaya a tener en la vida. Poquísimas. Son un tesoro. Vamos a quedarnos con el tesoro. ¿Vale? Y entenderlas como un tesoro. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo en alguna cosa que nos puedan decir, pero nos están haciendo una revisión face to face, cara a cara, ¿vale? Eso es muy importante. Ese feedback que a nosotros nos viene, esa retroalimentación, para nosotros es un tesoro, ¿vale? Es una evaluación y por tanto nos la vamos a quedar. Más cuestiones, más consejos de los buenos. Tienes que mantener una actitud profesional. Durante todo el proceso de defensa, mantén una actitud profesional como pues, trabajador social, trabajadora social, que va a ser en breve. Y respetuosa hacia los miembros del tribunal. Guillo, ¿qué pasa? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Mira que me lo he currado mucho. ¿Tú qué opinas? Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Pues eso es lo que me ha dicho una tontería. No. Respeta su tiempo, sus opiniones. Es decir, esa persona durante el tiempo que nosotros estamos exponiendo no nos va a interrumpir. Porque es una descortesía académica. Le dan 20 minutos, le dan 20 minutos y el que está allí escuchándote no te dice ni esto, no te molesta, porque estás tú en tu posición. Cuando esa persona nos está haciendo la devolución, yo no puedo estar cortándole o cortándola y opinando, pues no estoy de acuerdo, pues no sé. Yo, callarnos y hasta que termine de hablar, si yo tengo que coger preguntas, anotaciones, lo que sea, las cojo. ¿Vale? Y muestra tu aprecio por la oportunidad de presentar tu trabajo ante ellos. Para mí es un orgullo poder llegar al final de mi carrera de trabajo social, este grado, que tantas horas me ha llevado, que tantas ilusiones he invertido. Estoy muy cerca de ser una profesional, un profesional del trabajo social y para mí llegar hasta aquí es sumamente importante. Valoro muchísimo esta oportunidad. Además es real. Está en el último paso, decirlo. ¿Vale? Todos esos elementos son elementos además de madurez vuestra, y elementos técnicos y profesionales y son reales. Respetamos esos tiempos, respetamos el momento, ¿vale? Y le damos a esa persona también su posición, igual que a nosotros nos la tenemos que dar también a nosotros mismos por haber llegado donde nosotros hemos llegado. Por favor, lo pongo en mayúscula, ¿vale? Lo tenía que haber puesto más grande. Cuidado con tu imagen, comunicación no verbal y sobre todo lo que se ve en pantalla. Si nosotros vamos a retransmitir, yo tengo que controlar lo que está en mi entorno. No sé si me estoy explicando, que la pandemia ya nos ha dado sustos y lecciones, ¿vale? Es muy fundamental la manera en que vamos vestidos, la manera en que llevamos el peinado, la manera en que tenemos un fondo, qué fondo hay, qué ruido hay, qué iluminación hay. No estamos en una penumbra, nos ponemos una iluminación que facilite a la persona al otro lado de la cámara que nos pueda ver. ¿Vale? Estos elementos son importantes, cosas que no debemos de hacer. Ay, es que mi cámara no funciona. Yo has tenido meses para prepararlo, ¿vale? Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Es que mi wifi va lenta, pues no vayas por wifi. Pon tu ordenador por cable, conéctatelo por el cable, porque ahí seguro que va mucho más rápido, más fluido, va mejor.
Que aquí no va bien, me busco otro sitio con tiempo para ver dónde los quiero hacer, cómo los quiero preparar. Para nosotros es importante, nosotros me refiero a las personas que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, nuestra apariencia. Cuidamos que nos vamos a poner de ropa. Lo bueno que tenéis que no os vaya a salir de mitad para arriba, ¿vale? ¿Qué ropa os vais a poner? ¿Cómo os queréis arreglar? ¿Cómo queréis que se os vea en esa pantalla? Todo eso os ayuda. Y os da seguridad cuando realmente tenéis previo una preparación, ¿vale? Por tanto, controlar comunicación no verbal, lo que se ve en pantalla y lo que estáis vendiendo de imagen técnica y profesional, que es la que necesitáis transmitir, una imagen técnica y profesional de futuros trabajadores y trabajadoras. Muchos de vosotros me preguntáis, vale, Baristo, pero ¿cómo debería de ser ese esquema de presentación? Hombre, si tienes 20 minutos, yo te recomiendo que los 20 minutos no hagan más de 7, 8 transparencias, ¿vale? Con eso tendríamos suficiente. Nos podemos ir a 10, también nos podemos ir a 10. Vamos a pasarlo un pelín más rápido, pero con contenido un poquito más ágil, también lo podemos hacer, ¿vale? Pero hay gente que se prepara 30 o 40 transparencias para 20 minutos, que eso es una locura. Esto es como pasar diapositiva y hablamos ligero, ¿vale? Yo no lo recomiendo. Os perjudican la exposición, ¿vale? ¿Qué estructura debería llevar? ¿Qué esquema de referencias podría servir para vuestras defensas? Como tenemos como más o menos una serie de apartados, pues evidentemente normalmente siempre haremos una introducción, saludamos al tribunal, a esa persona que nos evalúa, a la audiencia cuando hay audiencia. Presentamos brevemente quiénes somos, cuál es tu TFG, ponerle el título. Mi TFG se titula Tirirí, 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 está dentro de tal línea, ¿vale? Presentaros vosotros también. Establece el objetivo de tu presentación y la estructura que vais a seguir. Este trabajo de fin de grado tiene 4 apartados, tiene 3 apartados que son los siguientes: este y este. Hemos echado 40 segundos y hemos quedado perfecto, ¿vale? A partir de ahí entramos en materia. ¿Qué hacemos? La delimitación del objeto del trabajo de fin de grado y el interés del mismo, recordáis. Brindamos información de fondo sobre el tema de tu TFG, de qué trata, por qué se trata de este tema, explicar por qué elegisteis ese tema en particular, ¿vale? No digáis cosas como, es que me ha tocado la línea. No, no digáis eso. Oye, Barito, es que de verdad me ha tocado la línea y no era mi tema. Vale, pero no digáis eso, ¿vale? Es un tema que me parece atractivo por esto, por esto, por esto, me resulta muy particular o de gran autoridad para trabajo social por esto, o me parece que puede generar aportaciones interesantes en tal línea. ¿Vale? Resume la literatura existente relacionada con tu investigación. No se trata de describir todo el marco teórico, toda la literatura, eso ya lo han corregido. Pero sí puede decir, este trabajo de fin de grado se apoya en especialmente las aportaciones de tal autor o de tal autora, de tales escuelas, en la manera en que sistematizó esta información, tal organismo, tal entidad con un informe. Todo eso lo podéis mencionar así, de pasada. Ya el contenido está dado. Destaca lagunas de conocimiento de tu TFG que buscas abordar. Es decir, este TFG, ¿por qué trata de esto? Pues porque aquí no hay suficiente, no hay suficiente información, o no hay estudios sobre este tema en la materia, o no he encontrado gente que trabajara bien esta línea de exposición, de trabajo, de idea, de teórica que quiero aquí argumentar. Todo eso es interesante. Segunda gran cosa, una metodología, recordad que lo hemos dicho, describe detalladamente los métodos que utilizaste para llevar a cabo tu investigación o tu TFG cuando no es de investigación. Explica cómo recopilaste y analizaste datos en el caso de que se hiciera. Justifica tus decisiones metodológicas, por qué unas técnicas y no otras, por qué unos procedimientos y no otros, por qué elegí esta muestra y no otra. ¿Vale? Y discute cualquier limitación relevante. Discutir no es discutir con quien sea, sino que tú discutes académicamente por qué se ha tomado ese camino o no, argumentando. ¿Vale? Estos elementos son siempre a tu favor. Decimos cómo lo hemos hecho y la última parte es esta. Resultados, conclusiones y después preguntas, respuestas y cierre. Resultado es, de esa metodología, ¿qué he sacado? Hallazgo de manera clara y concisa, lo más importante, pues tienes poco tiempo. Si quieres, puedes meter tablas, gráficos, recursos audiovisuales que te resuman una idea. ¿Puedo poner un mapa mind map? Claro, puede ponerlo. Todo lo que te ayude o ayude sirve,
¿vale? Destaca las conclusiones más importantes que se derivan de esos datos e interpreta tus resultados y la relevancia que tienen en la limitación que tienen. Es que esto es muy importante porque va a cambiar el mundo de cómo se trabaja el empleo con jóvenes. Mire usted, si nada más ha hecho un estudio de 5 jóvenes con historia de vida, ¿cómo va a cambiar toda la población, todos los jóvenes? No, serán esos 5 jóvenes, ¿vale? Esto es una limitación. Conclusiones. Resume los puntos clave de tu presentación. Por tanto, concluimos, se llega a tal conclusión, a tal hallazgo, a tal. Destaca cuáles son tus contribuciones en tu investigación a ese campo de estudio que tú has hecho y explica cómo tus hallazgos responden a tu pregunta de investigación inicial. Es muy importante, con eso estos 3 apartados. Conectarlo con objetivos, con la literatura existente, etcétera, etcétera. Cierro las conclusiones conectándolo con lo que era al principio. ¿Recordáis? Digo que voy a estudiar. ¿Y qué quiero hacer? Objetivos, hipótesis. Si los tengo, cierro con ellos. Si los he alcanzado o no los he alcanzado. Esto es muy importante. E igual que las conclusiones, hay un apartado que yo no lo he incluido aquí que se llama discusión. ¿Qué es la discusión? Cuando nosotros conectamos esos hallazgos que tengamos conclusivos con la literatura existente. ¿Qué es la literatura existente? Ese marco teórico que yo seguramente habré puesto al principio de mi TFG, donde los hallazgos míos los conecto con lo que otros han dicho, han escrito o han publicado. ¿Vale? Esto es todo muy breve. Es decir, yo o ya otra cosa, coincidimos con tales aportaciones, coincidimos con tales estudios. Esto se supone que en el TFG lo habéis desarrollado un poquito más. ¿Vale? Importante, cuando terminamos va a haber una parte de preguntas y respuestas. Yo lo he explicado al principio. Para ello, vamos a ver qué nos preguntan. Escuchamos, anotamos. Y la respuesta, no enredarse. No se trata de coger rey. Cuando es una revisión de lo que hemos hecho mal y está mal, pues le agradecemos la revisión. Y tomamos nota e intentamos mejorarlo. Cuando es algo que nos piden que lo expliquemos, lo explicaremos. ¿Se está entendiendo? Y siempre que terminemos una respuesta a esas preguntas, le agradezco su pregunta, le agradezco su aportación, para mí es de gran utilidad, de gran valor, lo tengo aquí anotado. ¿Se está entendiendo? Porque debe de ser así. Al final, siempre se agradece al tribunal o a la persona y a la audiencia, en el caso de que sea público, su atención y las preguntas que realizan. Y ofrecemos cualquier información adicional que sea relevante como posibles aplicaciones prácticas, que tengas estudios, STFGs, investigación. Imaginaros que no nos han explicado para qué les sirva el trabajo social. Por cierto, ya antes de cerrar, no se lo he dicho antes, pero para mí esto puede ayudar mucho a otros trabajadores sociales que se enfrentan a este fenómeno, por esto, por esto, por esto, por esto. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Todo eso, hombre, no tenía que haber dicho antes, pero si está olvidado, dilo aquí. ¿Vale? Bueno, espero esto, que esto que os voy diciendo os pueda orientar, os pueda ayudar, os pueda tranquilizar en la exposición y sobre todo que la tengáis curradita y preparada para cuando llegue la fecha. ¿Vale? Así que mucha suerte en la defensa de tu TFG en la UNED y a darle caña ahora a la primera parte, que no es la de las defensas, sino que es precisamente la de ser capaces de defenderlo, llevarlo a cabo y que nos vaya estupendamente. ¿Vale? Recordad, ensayamos, que nos vean otros, que nos escuchen otros, y sobre todo que nos escuchemos nosotros, que muchas veces no sabemos ni cómo hablamos ni qué decimos, y si lo que hemos dicho se nos entiende o no se nos entiende. Y nos ayuda mucho a mejorar, ¿vale? Bueno, preguntas o cuestiones, tenemos algunos minutos. A ver, María del Pilar. Hola, ¿me escuchas? ¿Se me escucha? ¿Puedes activar el micro o la cámara? ¿Se me escucha? Hola. No se me No escucha. sé si estás hablando. Yo tengo los altavoces activos porque aquí me pitan, ¿eh? Yo sí que escucho. Sí, sí. Ah, gracias. ¿Ves cómo me- aquí pita una harta de fuerte? ¿Quién lo escucha? Yo los Yo la escucho, sí. ¿Estáis hablando entre vosotros? Porque aquí tengo esto a tope. Además suena muchísimo. Yo creo que me Yo no os escucha todo el escucho. mundo menos No me lo puedo Evaristo, creer. ¿verdad? Al 100%. A ver, un momentito. A ver, ¿podéis hablar? Hola. ¿Se me escucha? A ver, otra vez, por favor. Hola, hola. Hola, hola, hola. No. ¿No? Evaristo es el único que no escucha. Sí, por lo que veo no No nos estoy escucha escuchando. ninguno. Ay, por favor, qué malaje.
Y me estáis hablando, claro, evidentemente. Sí, por aquí. Había activado otros micrófonos. A ver, ¿estáis hablando? Hola, ahora. Ahora sí. Pero, por favor, no me lo puedo creer. No puedo escuchar. Y la cosa es que está activo esto. Bueno, si no lo escribo, voy a intentar escribirlo por el chat. ¿Estáis hablando, no? Estoy probando todas las alternativas a vivir por haber. No os escucho, lo siento. Vosotros a mí sí me escucháis, ¿no? Entiendo, ¿no? Menos mal, porque si no hubiese sido también una locura. Mirad, no sé qué problema tiene, pero no consigo que esto me dé sonido de ninguna de las maneras. Ah, bueno, un momentito, tenéis deshabilitado todos los micrófonos, a lo mejor por eso. Un momento. María del Pilar, un momentito. Está deshabilitado todos los micrófonos. Hola, yo he activado el mío ahora. Yo también ¿Tú lo activo has el mío. activado tu micrófono? Sí, Eh, sé que me estás hablando porque sale como una imagen, pero no, no escucho. Ofu. A ver qué hacemos. No os puedo escuchar. eh, ¿Quién me ha hablado esto? Este hombre. Si no, pues a lo mejor alguien que me quiera hacer alguna pregunta por el chat, y yo sé que el chat es muy pesado, pero a ver cómo lo podemos hacer. Puedo preguntar por aquí. Sí, porfa, María del Pilar. eh, Pregunta por ahí. El otro día funcionaba perfectamente el sonido por atrás, por los altavoces. Vale, validación del título del TFG. Así han hablado los compañeros, es real. No lo sé, ¿os han dado alguna información? Ha habido años que os han pedido como una hojita para verificar que el TFG es vuestro, que no está copiado, que el título es vuestro, cosas de esas, pero no lo sé si este año os lo han pedido o no. Si lo hacen a través de la aula virtual, lo hace normalmente el coordinador o la coordinadora, ¿vale? Y os pone algún modelo o alguna indicación. A mí no me llega, ¿vale? Os llega a los alumnos, ¿vale? Si utilizo fotos de mayores de edad, ¿qué tipo de permiso tendría que pedir o si es viable? Vamos a ver, si utilizas fotos que tú has realizado, se entiende que tú has pedido el permiso para realizar esa foto previamente. Si las colocas en tu trabajo de fin de grado, ¿vale? Lo que tienes que poner es que está elaborada por ti la imagen, tu imagen, ¿vale? Si la tomas de algún repositorio o de algún sitio, asegúrate de que esas imágenes son en abierto y se pueden utilizar para estos fines. Hay un montón de páginas web donde puedes utilizar páginas y te permite, o sea, imágenes y las puedes utilizar para cosas de estas públicas, ¿vale? Si no es así y la imagen es de otra persona, de otra entidad, ponéis como si fuera una cita, imagen de tal página web o imagen de tal espacio, de tal sitio, obtenida de tal sitio, ¿vale? Si las quieres hacer tuyas, perfecto. Es decir, simplemente a la persona le pides autorización para hacerle la foto, ¿vale? Y si te deja hacerlo. Normalmente se suelen pedir por escrito cuando es algo que vaya en público más allá de donde vamos a estar, del espacio que vosotros tengáis, ¿vale? En principio no deberías de pedirle, no necesitaría pedirle más, ¿vale? Pero ya digo, si lo vas a publicar en una revista o vas a publicarlo en internet, sí deberías de pedirle permiso. Isa, la pregunta, ¿qué recurso para encontrar info comentaste en una de las primeras clases que se tiene acceso desde UNED, el estilo Google Academy o el Scholar? ¿Vale? Si puedes utilizar Scopus, que está muy bien, ¿vale? También puedes utilizar Web of Design. Estos son documentos, páginas potentes. Las que utilizo yo para investigar, por ejemplo, son estas. O más básicas, pero que tienen muchísima información, que seguramente ya conocéis, por ejemplo, Dialnet. ¿Vale? No necesitas acceso desde la UNED, directamente la puedes utilizar. ¿Vale? La más endeblita es Google Academy o Google Scholar, el académico. ¿Vale?
Una pregunta a lo que comentas de realizar el PowerPoint y la defensa es online. ¿Se podría compartir sin problema con el Tribunal de la Defensa, verdad? Sí, se supone que cuando van a decir la defensa os dicen cómo os tenéis que conectar. Normalmente es una aplicación como esta, ¿vale? Donde el que va a exponer le puede decir, fulanito, don Oiga, que no sé, puede ser quien os vaya a tocar, ¿no? Le decís, tengo un PowerPoint preparado y quisiera compartirlo con usted. Me da usted permiso y normalmente el entorno tiene una opción que es para compartir algo de tu pantalla o algún documento, ¿vale? Y lo hacéis. Si no controláis, la idea sería, pues, o también se lo podéis mandar por correo, le voy a mandar mi exposición y a lo mejor esa persona os la pone, ¿vale? Si no la ponéis, porque la persona tampoco y vosotros tampoco, la podéis tener preparada en otro portátil, en una tablet o lo que sea, y te sirva a ti de guía. ¿Vale? Y la puedes utilizar y puede ser muy chula también, ¿vale? Muchas veces se puede dar una clase o lo que sea teniendo tú el PowerPoint solo para ti. En verdad, el PowerPoint es una guía de la exposición, no es más, ¿vale? Evaristo, los gráficos o tablas donde las meto en el análisis de lo que se está desarrollando o en resultados. Normalmente en este tipo de trabajo es en resultados, pero si tenéis poco tiempo, puede ser que los mismos resultados sirvan el gráfico para hacer una conclusión. ¿Vale? Pues lo podéis utilizar. Recordad que lo importante es que la manera en que estructuréis la información sea agradable a la persona que os vea y os escuche. Entonces, podéis utilizarlo de las dos maneras, ¿vale? Y os queda muy bien. Evaristo, te pregunté más arriba el marco teórico, please. Espérate, voy. Natalia, espérate, Natalia, que esto no es fácil ni rápido. El marco teórico me ha preguntado, yo te escribí. Eso me has puesto tú, Natalia. Yo también Natalia. Natalia, ¿dónde me ha puesto lo del marco teórico? Buenas tardes, Evaristo. El marco teórico, encontrado. En el borrador ya debe de estar casi terminado. Vi marcos de hasta 5 páginas, pero ya en el TFG. Los marcos teóricos va a depender del tipo de trabajo que sean. Si es un estudio, una investigación, lo que sea, normalmente el marco teórico es más chiquitito, porque tiene que dejar espacio al resto del TFG, ¿vale? Pero si es de tipo teórico o de tipo ensayo, casi todo el trabajo es marco teórico. ¿Vais viendo o no? Entonces depende de la estructura. No hay una guía específica de cuánto tiene que ocupar un marco teórico. La respuesta es depende del tipo de TFG que tú tengas. Los de investigación, proyectos y demás son más chiquititos, mientras que los de tipo ensayo, o de descriptivos, o comparativos, o normativos, todo esto requiere un marco teórico más importante, ¿vale? Me voy para el final, mensaje nuevo. Evaristo, te pregunté esto ya. Quizá lo que has explicado en alguna ocasión, tengo bastante dudas si es necesario añadir a la bibliografía las leyes. Ejemplo, la ley de extranjería, pues claro que sí. María del Mar, si nosotros utilizamos una ley, es un texto que no es nuestro y además está citado, ¿vale? Va a la bibliografía. De hecho, técnicamente en APA se puede subdividir el apartado de referencias bibliográficas en 3 subapartados. ¿Vale? Como nos lo piden, yo no os lo he explicado, pero las referencias últimas pueden ser referencias bibliográficas, legislación, segundo apartado, y tercer apartado, webgrafía, que son enlaces, ¿vale? En principio yo os lo he explicado en sentido general, podéis meterlo todo por orden alfabético y también sería correcto y mejor, más cómodo, ¿vale? Porque tampoco tiene una densidad que requiera subdivisiones del apartado de referencia bibliográfica, ¿vale? Esa es la manera en que yo lo haría. Sí, las leyes las debéis de citar también y van referenciadas y puestas en la legislación, en la referencia bibliográfica. Ay, qué coraje que yo no pueda escuchar, de verdad. ¿Cómo se haría para la bibliografía? Eh, ¿Cómo sería para la bibliografía? María del Pilar, dame más exactamente qué es lo que estás preguntando. Nombre de la ley, ¿qué más? Vale. Mira, en la legislación también, escucha, en la bibliografía, ¿cómo se cita una bibliografía siguiendo normativa APA séptima edición? ¿Vale? Año, autor, sí, te estoy entendiendo. La idea, como no lo puedo decir de memoria, buscarlo directamente. ¿Cómo citar bibliografía? Así, tal cual. En APA séptima edición. Y os viene los manuales, ese fragmento. Entonces ya sabéis que tenéis que poner lo primero, el año, el enlace, normalmente hay que poner el BOE, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces os lo da exactamente la secuencia y no tenéis error, no cometéis errores. Pero eso lo buscáis muy fácil, ¿vale? Si alguien se atranca,
me manda un correo, Aristo, que no encuentro cómo se cita bibliografía en la legislación en normativa APA, por favor, ¿cómo? Y yo hago lo localizo y os lo mando. Creo que los manuales que os puse también están, ¿vale? ¿Más cositas? Claro, el autor normalmente es normalmente España o Andalucía, o normalmente, es que no me acuerdo en APA, es que tengo en la mente 2 o 3 modelos, ¿vale? No es exactamente el de APA, que normalmente el autor es el organismo que emite la ley, ¿vale? Entonces te puedes encontrar ese tipo de cosas, ¿vale? Os voy a poner ejemplo, de todas maneras, cuando lo busquéis os pongo un ejemplo de una legislación y lo vais a ver más claro. Si queréis lo buscamos ahora mismo. Un segundo. Vale, aquí tenemos varios ejemplos. A ver si puedo coger una que sea de una normativa española. Mira, aquí lo tenéis. Mola. Os pongo el ejemplo. Bueno, en verdad, os voy a poner el enlace en la página web. Ay, no me diga. Sí. No me está dando errores. Hoy está la cosa un poquito irregular. A ver si lo sí, sí. ¡Ay, qué guay! Ahí tenéis una, ¿vale? De todas maneras, os lo proyecto para que lo veáis también. Esto no, perdona. Aquí lo tenéis, este es un ejemplo, ¿vale? Manual de APA séptima edición, legislación europea. Bueno, aquí tenéis tipo de normativa, año, desde año tal, número tal, fecha. Estos son los ejemplos, ¿vale? Pero aquí tenéis ejemplos concretos de cómo se expresa. Pues aquí tenéis otro, un reglamento europeo, pero bueno, también podéis buscar normativa española, ¿vale? Pero vamos, estos son de referencia básica que sirve también para otros, ¿vale? Tipo de si es ley, si es reglamento, si es decreto, si es lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí podéis trabajar con la información, ¿vale? De todas maneras, pongo eso, pero podéis buscar más ejemplos de normativa que habéis visto que se tardan 20 segundos en buscar o acceder a la duda. Más cositas. Bueno, vamos a ir cerrando, que me toque meter en otra clase. Importante. Tenemos que ir, esta va a ser la última clase que vamos a grabar hasta aquí, ¿vale? No ha habido demandas específicas como fueron lo de las entrevistas y demás, que dedicamos sesiones o al tema de proyectos, investigación, que nos quedaba ahí un poquito extraño comparado con los tipos de TFG más teóricos que hay o que os pueden pedir y que dedicamos sesiones específicamente para eso, ¿vale? ¿Eso qué significa? ¿Que hemos terminado las tutorías? No, las tutorías siguen exactamente igual, es decir, yo todos los martes, ahora menos el próximo que ahora explico, nos conectaremos, es decir, estaré en el centro social de la UNED de Sevilla y las personas que estéis interesados en la franja horaria de la tutoría, pues yo estoy aquí para las dudas. A veces soy capaz de que me pongan los altavoces de otra manera y os puedo escuchar, ¿vale? Pero la idea sería que os pueda atender a las cosas ya específicas o particulares de vuestras dudas, de vuestro TFG o algo que, oye, mira que mi tutor o mi tutora me ha dicho que cambie no sé qué y no entiendo lo que me está diciendo. Bueno, pues intentamos ver qué es lo que nos está pidiendo, ¿vale? Cosas de esas. Recordad siempre la fecha, ¿vale? Importante, el martes que viene, yo ya lo expliqué el otro día, es el Día Mundial del Trabajo Social. Ya sabéis que por el cargo que tengo estaré en actos de representación todo el día, ¿vale? Entonces, estaré el lunes y el martes. Pero el martes afecta a la UNED, a nuestra docencia. Entonces no tendremos la tutoría del martes que viene. Nos veremos en 2 martes, ¿vale? De todas formas, para que nadie se nos despiste, yo voy a mandar un comunicado. Desde el centro asociado os mandarán un comunicado. Y en ese comunicado, el que yo os mande, también os mando la invitación por si os tenéis ganas de estar un martes a las 9 de la mañana en la UPO, pues nos vemos por allí en la sala de biblioteca la sala de la biblioteca de la UPO, que vamos a hacer un acto muy chulo
del Día Mundial de la Sociedad. Ese acto en concreto es en abierto. La sala se va a petar, así que si queréis tenéis que ir pronto y coger sitio a ver cómo lo hacemos. Pero si queréis ir, es en abierto, ¿vale? Y estáis invitados o invitadas. Y si vais para allá, me saludáis y nos conocemos también. Me decís, Barito, que si te no hay, yo os saludo. Y después me tomo un cafelito con vosotras, ¿vale? Importante, importante, 2 semanas. Recordad, la semana que viene no nos vemos, la otra semana pues seguimos con nuestras dudas o lo que podamos necesitar del trabajo de fin de grado, ¿vale? Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas, pasarlo bien y a por todas con el trabajo de fin de grado. Me despido. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.